¿Cómo lograr sostenerse cuando se rompen nuestros vínculos con el mundo? ¿Cómo acercarse a ese territorio lejos de los sentidos cristalizados sin perderse? ¿Alcanzan las palabras, el cuerpo, para ir en contra de las palabras y del cuerpo mismo? Dueña de un lirismo furioso y desobediente, la poesía de nuestra invitada de hoy parece ser una respuesta posible, potente y vital a estas cuestiones. Claudia Massín, de ella hablamos, nació en Resistencia, Chaco, en 1972. Actualmente vive en Córdoba, es poeta, psicoanalista y coordina talleres de escritura. Publicó 9 libros de poesía, 2 antologías y un volumen que incluye la totalidad de su obra. En el año 2002 obtuvo por unanimidad el Premio Casa de América de España por su libro La Vista. Y en el 2017 el Premio del Fondo Nacional de las Artes de Argentina por Lo Intacto. Libros suyos han sido editados en España, México, Chile y Brasil, y poemas de su autoría fueron traducidos al inglés, francés, portugués, italiano y sueco. El Cuerpo es su más reciente libro, publicado por Porta Culturas en este año. Claudia, bienvenida a Mala Palabra. Estefanía, Matías, Emi y Diego te saludan. Hola, ¿cómo están, chiques? Hola, Diego. Hola a todos. Bueno, hermoso Diego, volver a escuchar tu voz después de tanto tiempo, y aunque sea a la distancia. Gracias, Clau. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la introducción súper amorosa. Por favor. Un gustazo, Clau. ¿Cómo andas vos? ¿Cómo andan las cosas allá por Córdoba? Bueno, bien, digamos, dentro de lo posible, dentro del escenario general, ¿no? Bueno, es bastante paradójico que yo me vine a Córdoba, entre otras cosas, buscando bueno, mayor contacto con la naturaleza, bueno, mayor contacto con el aire libre, ¿no? Y bueno, a los poquitos meses se vino la cuarentena y todo eso, se vino la pandemia en realidad, ¿no? Y después la cuarentena y bueno, todo eso quedó un poco postergado, ¿no? Así que bueno, yo estoy viviendo en Córdoba capital, bien en el centro, así que más urbano imposible. Lugar pro por excelencia. Lugar pro por excelencia, sí. De hecho, hace un par de días, bueno, hemos tenido, bueno, en todos lados, ¿no? Pero en Córdoba ha sido particularmente fuerte la convocatoria, bueno, una marcha importante, anti-cuarentena, anti-derechos, anti casi todo lo bueno y lo bello de este mundo, digamos, ¿no? Básicamente así lo definiría yo, digamos, ¿no? Y bueno, la situación acá en relación a la pandemia no es buena, digamos. Es uno de esos ejemplos de Córdoba, de lo que pasa cuando la economía se privilegia, ¿no? por sobre la vida de las personas, por sobre la gente, ¿no? Porque bueno, ya hace más de un mes y medio que está todo, digamos, abierto, ¿no? Los comercios, los shoppings, los gimnasios, y los contagios están en una escalada muy fuerte, ¿no? Incluso, bueno, Córdoba en un mes y medio ha logrado, tiene el dudoso mérito de haber superado al Chaco, ¿no? En el número de contagios, ¿no? Y el Chaco en 5 meses de pandemia llegó al número al que llegó, y Córdoba en un mes y medio llegó al número de Chaco, digamos, ¿no? Es como, bueno, es clarísimo, ¿no? Es como un ejemplo de lo que pasa cuando el neoliberalismo es el que maneja, ¿no? la batuta, y el que decide, ¿no? Que bueno, se va hacia el lado de la muerte, digamos, ¿no? Para decirlo liso y llano, para decirlo fácil, ¿no? Para no darle vueltas, porque de eso se trata en el fondo, ¿no? Se va hacia ahí como muy rápido, ¿no? Clau, y en el medio de todo esto vos sacás un libro, El Cuerpo, que tiene ilustraciones de Iván Jerónimo, que es muy bello. Después vamos a seguir hablando y dándonos el gusto de también meternos por esos terrenos de la pandemia y la política, obviamente.
Pero vos editaste ahora El Cuerpo, que es un libro de poemas Sí. que hiciste en base a películas, al igual que La Vista y Lo Intacto. Sí, sí. En algún lugar dijiste que tanto el cine como la poesía permiten un extraordinario ejercicio de empatía. Me gustaría Sí. que hables un poco de esa idea de la empatía que está tan presente en tus libros y cómo se relacionan con la sensibilidad, con el cuerpo. Sí, bueno, yo siempre cuento que, bueno, como vos contabas, yo soy nacida en Resistencia, en Chaco, ¿no? Hace ya unos cuantos años, con lo cual la época en la que yo nací, crecí en Resistencia, era una época en la que las provincias, digamos, el interior del país, digamos, estaba aún más aislado de lo que está hoy, ¿no? Que seguimos siendo un país poco federal, pero bueno, en ese momento, imagínense que era muy difícil incluso que lleguen determinados libros o que lleguen determinadas películas, ¿no? Sin embargo, bueno, yo leía todo lo que caía en mis manos y veía todas las películas que podía, ¿no? Había un solo cine en esa época en Resistencia y yo estoy convencidísima de que a través de los libros y del cine es que llegó el resto del mundo, ¿no? Para mí a Resistencia, ¿no? Ese fue el modo en el que conocí lo otro, ¿no? O sea, lo que estaba más allá de los límites de lo que en ese momento era prácticamente un pueblito, ¿no? En mi historia, bueno, fue como una ventana, ¿no? A la vida de otros, a la realidad de otros, o sea, me abrió los ojos y la cabeza, ¿no? En un montón de aspectos, ¿no? Y yo creo que desde esa experiencia personal pienso que el arte en general, ¿no? O sea, no solo la poesía, sino, bueno, aunque creo que particularmente la poesía, ¿no? Pero el cine, la literatura... ¿Por qué clavo en particular la poesía? Porque creo que la poesía de alguna manera como que nos enfrenta a los poetas, ¿no? A un ejercicio de ajenidad, ¿no? Querramos o no, ¿no? Es creo que quizás de todas las disciplinas artísticas la que menos responde a los mandatos del yo, digamos, ¿no? A lo que el ego quiere, ¿no? Bueno, vos como poeta, Diego, te habrás enfrentado, sé que te has enfrentado también como yo muchas veces a esa frustración, ¿no? La de querer que el texto vaya hacia un lugar y que el texto haga lo que quiere, ¿no? O sea, pero literalmente lo que quiere, ¿no? Y que te sorprenda, ¿no? O sea que como creo que la poesía en un punto lo que hace es como desarmar como ese edificio, ¿no? Esa construcción que llamamos yo, digamos, ¿no? Con la que nos tendemos a identificar, y nos fuerza un poco o mucho a aceptar ese otro que hay en cada uno, ¿no? Y creo que eso como que abre la puerta para que podamos también mirar, o podría, o sería deseable que, digamos, no siempre lo hace, ¿no? Pero sería deseable que ese movimiento y ese trabajo que nos implica la poesía en relación al ego, bueno, nos abriera la escucha y nos abriera la mirada, ¿no? Hacia lo otro, ¿no? Eso que no somos nosotros o eso que no reconocemos como propio, ¿no? Y sin embargo es lo más quizás lo más legítimamente propio que tenemos, ¿no? Eso inconsciente, eso ingobernable, ¿no? Por mi lado, o sea, la cuestión de escribir sobre películas, que bueno, a esta altura ya es casi un vicio, o sea, ya me prometí que, porque todavía queda un libro inédito que es el que completa la trilogía de estos
tres libros actuales sobre cine, ¿no? Porque hay un libro de 2001, que es La Vista, pero que yo lo siento como apartado, ¿no? Temáticamente, estilísticamente lo veo lejos de estos tres libros, ¿no? Y para mí, te decía que se volvió como una especie de vicio, porque es tan hermosa la experiencia de poder hablar, o sea, de poder hacer el ejercicio de ponerse, de intentar ponerse en la piel de un otro, de una otra, de un otro, que bueno, o sea, me es muy difícil después volver a hablar desde un yo, digamos, ¿no? Ya me prometí que voy a volver a hacerlo porque no puedo estar toda la vida, digamos, enmascarada detrás de los personajes de las películas, ¿no? Porque obviamente también hay un yo, ¿no? También hay en esa voz, por supuesto, que es un intento de entrar en la subjetividad ¿no? Es interesante lo que decís también, porque en general suele pensarse que la poesía, como género, al contrario, habla todo el tiempo del yo. Claro, y no tanto del otro, y vos estás planteando una mirada distinta. Sí, yo creo que es un equívoco, ¿no? O sea, el pensar que la poesía, bueno, es como hay una mirada como convencional en relación a la poesía que sería, bueno, que es como un vehículo de las emociones del yo, ¿no? Como con lo cual sería como lo más superficial y catártico del mundo, ¿no? O sea, si solo fuera eso, ¿no? Por supuesto que creo que las emociones son un punto de partida fundamental, ¿no? Que el cuerpo es un punto de partida fundamental, ¿no? Las emociones que sentimos en el cuerpo precisamente, ¿no? Pero como decía el otro día, también recordaba en una charla que tuve con Trián Dueto, una frase de Seamus Heaney, que él dice que el poema nace en el nudo en la garganta, ¿no? Pero que ese nudo en la garganta después tiene que encontrarse con el pensamiento, y ese pensamiento tiene que encontrarse con el lenguaje, ¿no? O sea que es mucho más complejo, ¿no? No es la pura emoción, ¿no? La emoción en crudo de un yo, sino que es como una gran elaboración, ¿no? Partiendo de esa emoción hasta llegar a las palabras, ¿no? Bueno, el libro del que sale esta cita se llama De la emoción a las palabras, ¿no? Y en realidad yo creo que el yo que habla en el poema, si es que hay ahí un poema, es un yo frente al que, como te decía recién, experimentamos la mayoría de las veces cierto extrañamiento o mucho extrañamiento, ¿no? Creo que esa experiencia de sorprenderse frente a algo que uno escribe es muy propia de la poesía, ¿no? Esto de que pese a que se escriba en primera persona muchas veces, ese yo que aparece ahí es otro, digamos, ¿no? Como decía Rimbaud, es y no es el que conocemos, ¿no? Es un desconocido en un montón de aspectos, ¿no? Siempre se habló del yo, pero el yo siempre resultó ser otro, ¿no? Sí, absolutamente. Me parece que la poesía, lo más, de hecho, bueno, es un poeta el que marca esto, ¿no? Rimbaud, ¿no? Cuando desde entonces, digamos, desde el 1800 ya venía como asociando a la poesía con la otredad, ¿no? Con el salirse del sí mismo, ¿no? De esta idea del individuo cerrado sobre sí mismo, ¿no? Como dentro de un caparazón aislado de los demás, ¿no? Yo más bien creo en la idea de una no me gusta la palabra identidad, ¿no? Pero bueno, una subjetividad, digamos, más porosa, más abierta, más en contacto con lo otro, ¿no? Que se deja atravesar, ¿no? Que no es monolítica, ¿no? Sino más bien todo lo contrario, ¿no? O sea, está en constante reconstrucción y en constante destrucción también, ¿no?
se va armando y rearmando, digamos, ¿no? No existe nunca como algo completo o cerrado, ¿no? Bueno, esa es más o menos mi idea sobre la poesía. Y sí. Estamos hablando con Claudia Massín. Te voy a tirar un dato, Clau. Ese libro de Simos Gini me lo compraste a mí como librero. Bueno, no me sorprende. No sé por qué, pero no me sorprende. Te quería hacer una hermosura ese libro, sí. Una referencia también, justamente que tiene que ver con me parece que algo que tiene tu poesía, que es un uso muy particular de la metáfora. Porque tu poesía no transpone una cosa por otra, sino como que reúne lo que está disperso, lo que está distante, ¿no? Como para, no sé, como atentar contra la evidencia y contra cualquier jerarquía. Y por otro lado, también tus poemas tienen un aspecto de prosa y de pequeña historia que siempre parecen alteradas, ¿no? Por los cortes de verso, porque las frases parecen siempre ir a ser como sentido a contrapelo, como si siempre estuvieran desobedeciendo, ¿no? Que es un poco el título de tu obra reunida. ¿Y de dónde surge, Clau, esta resistencia, digamos, a aceptar lo dado, esta revuelta contra el mundo? Bueno, no sé de dónde, o sea, puedo más o menos ubicar cuándo empieza a aparecer, ¿no? O sea, a veces cuando me preguntan por qué empecé a escribir, o bueno, esta clase de preguntas sobre, bueno, el origen, ¿no? Yo lo que siempre contesto es que tiene que ver con una sensación de inadecuación, ¿no? De no sentirme, o sea, en el momento en que empiezo a escribir, en que empiezo a leer, en realidad, creo que ya la lectura también tiene que ver con eso, ¿no? Con estar buscando algo, ¿no? Que me ancle al mundo, ¿no? Por esta sensación de no encajar, ¿no? De sentir que hay algo a lo que no, y que al principio ese no era como algo muy informe, ¿no? Y con el paso del tiempo uno empieza a poder articular, ¿no? A qué le está diciendo que no, y bueno, creo que uno de esos no tiene que ver con determinados mandatos, ¿no? Bueno, como vos decías, algunos de ellos tienen que ver con esto de las jerarquías, ¿no? De que, bueno, hay quienes son, digamos, más privilegiados que otros, hay quienes son considerados mejores que otros, más deseables, indeseables, ¿no? Superiores, inferiores, ¿no? Como, bueno, creo que esta idea para mí siempre fue una idea imposible de aceptar, digamos, ¿no? Contra la que todo en mí se revelaba, digamos, ¿no? Y creo que, bueno, que sí, un poco en la poesía lo que sucede, ni siquiera diría lo que trato de hacer, sino que lo que sucede naturalmente en mi escritura es que esas jerarquías empiezan a tambalear, ¿no? O sea, como vos decías, ¿no? Que lo supuestamente alto se combina con lo supuestamente bajo, digamos, y se transgreden esas reglas, ¿no? Según las cuales habría cosas más merecedoras de amor, o seres más merecedores de amor que otros, ¿no? O habría modos de actuar o de pensar o de sentir que serían los normales, los dados, ¿no? Y ante los cuales lo único que nos queda es reproducirlos, repetirlos, ¿no? Bueno, creo que ante eso también, ¿no? Vos preguntabas de dónde viene, ¿no? Esa revuelta, y creo que tiene que ver también con eso, ¿no? Con esta idea de que hay cosas dadas, ¿no? Bueno, esto es así, ¿no? Creo que toda mi escritura es un esfuerzo en el sentido contrario, ¿no? Tratando de desnaturalizar lo dado, ¿no? De romper lo cristalizado. Hola, Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Estefanía. Hola, Tati, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Te escuchaba hablar lo que estabas diciendo recién en relación a la desobediencia, lo que decías hace un ratito de esto de que el texto te sorprenda, de correrte del yo.
Y bueno, quienes te conocemos, te seguimos en las redes o te leemos y te escuchamos hablar, sabemos que vos tenés posicionamientos políticos muy claros, te pronunciás frente a los diversos temas que nos atraviesan como actualidad, sos feminista. Y hay algo de todo eso que se refleja en tu poesía. Te leemos y podemos ver esos signos de compromisos con el mundo. Entonces, lo que quería preguntarte es si al momento de escribir esto es algo que también brota como algo inevitable en vos, o hay algo de conciencia, aunque sea un pequeño reducto de conciencia, de decir, bueno, quiero decir esto porque sé que voy a ser leída y quiero poder transmitir determinadas cuestiones. Desde la poesía, además desde no sé, escribir en el Facebook y en otros lados. Bueno, ahí yo haría la diferencia, ¿no? Porque en la poesía, en la escritura poética, no. La verdad es que las veces que ha surgido la voluntad de decir algo, el poema fracasó, digamos, así de simple, ¿no? Se cayó, murió antes de nacer, digamos, ¿no? Empecé desde la voluntad y el poema hizo lo que quiso o hizo algo que no me gustó para nada, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la escritura poética, no, yo diría que ahí las cuestiones políticas que aparecen en mi escritura aparecen porque yo estoy como atravesadísima, digamos, por la realidad política y bueno, es como me es imposible como pensar el mundo, ¿no? Sin tomar en cuenta esa dimensión, digamos, o sea, o sentir el mundo, diría, ni siquiera, viste, desde el lugar de la ideología, sino desde el lugar también de la emoción, ¿no? Uh-huh. Es distinto en lo que pasa cuando hablo desde otro lugar, digamos, ¿no? O sea, como un posicionamiento público, ¿no? O apoyando determinadas causas. Ahí sí, o sea, las cosas que escribo tienen como un filtro que pasa más por la razón, digamos, ¿no? Pero trato siempre de no no dejar de lado esa emoción inicial que me hizo no sé, adherir a una determinada causa o estar en contra de una determinada cuestión, digamos. Trato de que no sea solamente un pronunciamiento razonable, digamos, sino que también la emoción original esté ahí, ¿no? No creo que la política sea, así como no creo que la poesía sea una cuestión intelectual, tampoco creo que la política sea una cuestión de la razón, ¿no? Creo que bueno, que si no hay lugar para lo emocional, digamos, y para conectar con los demás desde un lugar más sensible, bueno, puede haber política, pero bueno, es una política que a mí no me interesa, digamos, ¿no? O sea, también es la política, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Es la política neoliberal, ¿no? Uh-huh. Esa política en la que no entra en juego la dimensión sensible, ¿no? Y es la pura razón, digamos, ¿no? Clau, sí. y en ese sentido, justo al principio del programa estuvimos hablando del conflicto que se armó con el Fondo Nacional de las Artes. Vos ahí justamente... No sé si estás al tanto, Clau. Sí, estoy al tanto. Estoy muy al tanto. Nos das el pie para preguntarte un poco. Estuvimos contando al principio del programa qué es lo que había ocurrido y vos estuviste ahí muy, muy activa. Sí, de hecho, bueno, estoy muy contenta por lo que se está logrando. Todavía no quiero cantar victoria, pero bueno, en principio se produjo algo muy bueno, que es que de la queja individual, digamos, se pudo pasar a un agrupamiento, ¿no? La unión hace la fuerza. Exacto, y acá fue clarísimo, ¿no? Porque bueno, se gestó una colectiva que tiene nombre, que se llama Colectiva por la Poesía, que la particularidad además que tiene es que
ahí participan, además de los poetas que participamos, hay dos narradores, ¿no? Que son Guillermo Sacomano y Fernanda García Lao, que bueno, también, ¿no? Hablando de la empatía, ¿no? A mí la verdad es que me conmovió mucho que dos personas que son conocidas, digamos, en el mundo literario porque como narradores y por su narrativa, digamos, se solidaricen y se comprometan al punto de que se comprometieron. Realmente me pareció asombroso, ¿no? No debería asombrar, ¿no? Porque esta cuestión que se abrió también tan dolorosa, ¿no? Como de cierta brecha o de cierta grieta, ¿no? entre narradores y poetas, es como un tanto absurda y incomprensible, ¿no? Porque sí, no se trataba de discutir eso. No, de ninguna manera, ¿no? Me parece que bueno, por eso me parece tan interesante que dos narradores estén ahí presentes, ¿no? Como marcando justamente que no se trata de un reclamo de los poetas, digamos, ¿no? Sino que hay algo más ahí, ¿no? O sea, lo que pasa es que la poesía aparece como el emergente, porque, bueno, es el género más desfavorecido desde siempre, digamos, ¿no? Y si ya de por sí las políticas estatales suelen olvidarse o suelen relegar mucho a la literatura en general, ni hablemos de la poesía en particular, digamos, ¿no? Que eso es lo que me parece que está en el fondo de la discusión, ¿no? El tema de las políticas públicas en relación a la poesía, ¿no? Y el tema de la necesidad de que haya políticas públicas, ¿no? Y incluso más aún en tiempos como ¿no? ¿Te referís? Porque sabemos que ningún poeta vive de su oficio, digamos, ¿no? O sea, en general, o sea, hay muchísimos poetas que están pauperizados, que tienen trabajos muy precarios, que no son en blanco, digamos, o sea, sí, ahí la poeta Valeria Cervero, yo leí un texto que me parecía muy pertinente, que hablaba, por ejemplo, de la figura de Inés Manzano, digamos, de poetas que justamente hacían exacto, de todo por la poesía. Exacto, sí. De una manera muy empática, todo, y prácticamente vivieron en la nada, desde el punto de vista económico, ¿no? Absolutamente, yo sé de Inés que Inés ponía plata de su bolsillo, literalmente, para traer a poetas del interior a Buenos Aires, ¿no? Para un ciclo que tenía que se llamaba Interiores, ¿no? Que eso es muy hermoso y es muy conmovedor, pero a la vez da mucha bronca, digamos, ¿no? Que bueno, que en toda su vida no haya tenido ningún tipo de apoyo estatal, digamos, ¿no? Ella, por otro lado, también en un determinado momento se cortó sola y dejó de esperar del Estado ningún tipo de contribución, digamos, ¿no? Pero bueno, esto no es justo, digamos. Me parece que alguien que además luchó toda su vida por la difusión de otros, ¿no? O sea, no de la propia obra, sino de la de los demás, ¿no? O sea, que no haya tenido bueno, ningún tipo de resonancia, digamos, desde el Estado, digamos, me parece tremendo y bueno, no es, por supuesto, el único caso, ¿no? Ahora, Clau, ¿por qué, sí, para quienes se enganchan recién, estamos hablando con la poeta Claudia Massín, ¿por qué crees que la poesía es un género menor dentro de los géneros literarios, dentro de los y las escritores son menos, se consume menos poesía en relación a otros tipos de géneros, e incluso esto que estamos mencionando, hasta desde el Estado hay menos políticas públicas, etcétera? ¿Por qué crees que sucede eso particularmente con la poesía? Yo creo que en un punto tiene que ver con que la poesía es difícil, digamos, ¿no? De este lugar común de la poesía es difícil, ¿no? Que se escucha mucho. Sí. Es real, ¿no? Difícil como de comprender, decís. No tanto de comprender, ¿no? O sea,
justamente es difícil porque obliga de alguna manera a quien lee a, digamos, despojarse de ciertas claves de lectura, de ciertas claves con las que está acostumbrada desde siempre, digamos, ya desde la educación, a acercarse a un texto literario, ¿no? Por ejemplo, la idea de que un texto literario debe comprenderse, ¿no? Debe ser comprensible desde una lógica digamos lineal, ¿no? Bueno, esto en la poesía se rompe todo el tiempo, ¿no? O sea, si bien hay poéticas que son más comprensibles desde esa lógica más lineal que otras, bueno, siempre hay puntos de digamos, donde el lugar del lector es mucho más protagónico y mucho más exigido, ¿no? El lector tiene que, la lectora, los lectores tienen que desarrollar como una conexión con su propia sensibilidad, una atención, una paciencia, ¿no? Que por ahí no digo que en ciertas narrativas esto no suceda, por supuesto que sí, ¿no? O sea, hay ciertas narrativas que piden la misma clase de esfuerzo sensible, ¿no? Justamente no un esfuerzo intelectual, no el esfuerzo por entender, ¿no? Sino el esfuerzo por conectar con la sensibilidad ajena y con la propia, ¿no? Creo que bueno, que es particularmente una época en la que estamos todos bastante desensibilizados, digamos, ¿no? Sí, te escuchaba y decía, qué bien que nos vendría ese refuerzo, ese esfuerzo sensible para poder ejercer un poco más de empatía, justamente, ¿no? Exacto. ¿No? Yo creo que eso es lo que tiene para aportar entre tantas otras cosas, ¿no? La poesía. Como así también esto, ¿no? O sea, esto de lo que hablaba antes, ¿no? Este desarrollo de un pensamiento sensible, como decía Juan L., ¿no? Vuelvo a lo de lo sensible. Un pensamiento que no deje afuera la emoción, la sensibilidad, la compasión, ¿no? Que me parece que ese es el pensamiento que está en la base del trabajo poético, ¿no? Un pensamiento sensible. Es creo extraño. Que, bueno, eso, ¿no? Es difícil por eso. Es extraño, Clau, justo te iba a decir, pensando en esto que vos estás diciendo también, que como que justamente aquello que le da su, para decir así, especificidad a la poesía, esta ruptura del sentido común, esta ruptura de lo dado, claro, también atenta contra un discurso uniforme. Exacto. Que, por ende, o sea, es como que estuviera de alguna manera condenada a la minoridad. Es peligrosa. Sí, exacto. De alguna manera, exacto, porque justamente estas cosas, ¿no? Son las que, digamos que desde ciertos poderes no conviene que esto se desarrolle en las personas, digamos, ¿no? Que esta capacidad de sentir, no sé, el dolor, la alegría, las emociones que sean de otros, digamos, bueno, la corriente va exactamente en sentido opuesto, ¿no? O sea, va hacia lo individual, ¿no? Que seamos capaces de ser cada vez más individuos, ¿no? Cerrados a los demás, ¿no? Y que aceptemos cada vez más obedientemente lo dado, ¿no? O sea, creo que todo poder en el fondo ansía eso, ¿no? Y bueno, esto que la poesía propone va a contramano, ¿no? Es como justamente por eso es peligroso, ¿no? Pero bueno, como decía Diego, eso que la hace distinta a todos los discursos de la comunicación humana, digamos, es lo que un poco también sí pareciera condenarla a ser minoritaria, ¿no? Y creo que justamente por eso
el reclamo a los ámbitos estatales, ¿no? Porque justamente es quizás el eslabón más débil, ¿no? En la cadena, ¿no? de la literatura, ¿no? Creo que Diana Velesi decía algo así como que es la idiota de la familia, ¿no? O sea, una expresión por el estilo, ¿no? Como claro, y es claramente vista y considerada así, ¿no? Totalmente. Pero justamente la idiota en el sentido de esa que dice lo que nadie quiere decir o lo que nadie se atreve a escuchar. Se atrevería a escuchar, claro, ¿no? Como esas verdades incómodas, molestas, totalmente. En ese sentido la idiota, ¿no? Como sí. Claudia, tenemos acá un mensajito que dice de Mari Kohler. Dice, un lujo. Hermosa Mari Kohler. Es un lujo escucharla a Claudia. Un gran abrazo y un enorme gracias para ella por todo lo que hace por las palabras, el compromiso colectivo y por poner el compromiso colectivo donde lo pone. Claudia. Bueno, otro abrazo para Mari que bueno, todo lo que dijo sobre mí, yo lo digo sobre ella, ¿no? Que es una persona absolutamente jugada por las causas justas y bueno, es una persona muy querible. Así que bueno. Clau, al principio del programa nosotros tenemos una consigna que preguntamos cuál es ese poema amuleto, esa poesía o esa autora que nos acompaña, y sabemos los que te conocemos que sos muy lectora. Me gustaría que te despidas recomendándonos algo, diciendo cuál es tu amuleto. Uy, esa es bien difícil porque hay unos cuantos, o sea... Jugátela, Claudia, jugátela. Se me vienen a la cabeza, no puedo elegir uno, se me vienen dos. Dale, a ver, dos. Trampa, así, alevosamente, porque hay un poema de José Watanabe, que es un poeta que, bueno, vos, Diego, sabés que lo amo. ¿Que te gusta? Que sí, que se llama La cura, que, bueno, uno de mis libros es un homenaje a ese poema, se llama La cura por ese poema. Es un poema que amo y que recomiendo la lectura de todo Watanabe, no solo de ese poema, ¿no? Y después hay un poema de una poeta contemporánea que también adoro, que es muy joven, que se llama Robin Myers, que es una poeta norteamericana que vive en México, y el poema se llama Luz, y es un poema extraordinario. Pero también recomiendo lean todo lo que encuentren de Robin Myers, porque es fabulosa. Claudia, te agradecemos muchísimo el contacto, la charla, hermoso todo. Felicitaciones por el libro. Y bueno, muchísimas gracias, Diego. Nos estaremos viendo pronto. Bueno, hermoso hablar con ustedes y ojalá que sí, que nos podamos ver y abrazar muy prontito. Muchas gracias. Bueno, hablábamos con Claudia Massín, poeta para quienes no la conocen. Perdón, poeta chaqueña, me quedé ahí enganchado. Poeta chaqueña, sobre su libro El cuerpo, recientemente editado por Portaculturas.